1960, años en los que el interior argentino se seguía desgranando, perdiendo sus hijos. Años en los que los aborígenes seguían siendo atacados, llevados al borde de la extinción. Años en los que cosechas esquivas y políticas económicas equivocadas seguían destruyendo lo que alguna vez fue el granero del mundo. La ciudad miraba indiferente estos procesos, en aras de un modernismo que no hacía más que esconder con confort hogareño la destrucción y paralización de la industria nacional. Años de hippies, flower power, rock y twist. Para entender una época en la que se sembró la semilla de todos los males de los años siguientes, para comprender nuestro pasado y prever el futuro, La dictadura militar que presidía el general Juan Carlos Onganía prohibía violentamente, si era necesario, toda manifestación política, gremial, social, cultural o artística que no coincidiera con su ideario. Pero en el país, la tensión se hacía cada vez más insostenible. Por un lado, la CGT iniciaba un plan de lucha. Por otro, los políticos también reaccionaban, aunque no era fácil. Por cierto. Seis días después de la Revolución del 66, Ricardo Balbín fue a realizar el primer acto en Corrientes. Y desde allí paseó la bandera por todos los rincones de la República, a veces acompañado nada más que de su mujer y de la fe en la Unión Cívica Radical. Tuvo persecuciones y algunas bastante serias. Baste con recordar aquella famosa de Vicente López, donde después de una comida de 300 correligionarios apareció el ejército con armas de guerra detrás de los árboles, en algunos techos, como si se tratara de un procedimiento contra la guerrilla. Y estuvo detenido en la comisaría de Vicente López, donde me tocó también la suerte de acompañarlo ese día. el régimen trataba de moverse a su libre albedrío, aprovechando una particular situación mundial. Estados Unidos se encontraba hackeado por la indignación que despertaba su actitud de gendarme internacional. El mundo se sacudía por la famosa Guerra de los 6 días entre Israel y los países árabes. El accionar del Che Guevara en Bolivia y su posterior muerte acaparaban la atención de los observadores internacionales. En nuestro país, una vez más, el gremialismo y muchas otras instituciones civiles se dividían entre participacionistas y opositores. Creo que en aquel entonces, como ahora también, hay, si no diferencias en la identidad de peronistas, también hay diferencias en las formas que se formulan las cosas. En aquel entonces todo un sector del movimiento obrero, y yo digo, y vuelvo a repetir que es mayoritario, estaba y siguió estando a través del tiempo en cualquier proceso de tipo militar, porque entendemos que por sobre todas las cosas, la democracia es la que indudablemente brinda las posibilidades no solamente a la dirigencia, sino al país. Y en aquel entonces ya había roto el orden institucional, no interesaba las motivaciones, sino el hecho cierto de que había un gobierno no elegido y que entre muy pocos, como sucedió después también del 76, entre muy pocos decidían lo que tienen que decidir la mayoría
de los ciudadanos argentinos en este caso. No nos preocupa el nombre y apellido de quien ocupe una función en los términos políticos o económicos, sino a qué responde la identidad global del gobierno que en ese entonces estaba tomando la alternativa del país. No era Kieger Bacena por ser Kieger Bacena, sino porque lo que representaba ese gobierno en el cual Kieger Bacena, vuelvo a insistir, era el gerente de las grandes multinacionales. Vandor, Tacone, Tosco, Ongaro. Nombres de dirigentes cuyo accionar los convertiría en figuras de la década. La televisión era ya un atrapante caleidoscopio en el que se juntaban casi literalmente la Biblia junto al calefón. Y entre tanta imagen y sonido, resaltaría para la historia un ciclo denominado el Club del Clan, por el que desfilarían muchos jovencitos buscadores de fama. Algunos de ellos serían los ídolos populares de los años siguientes. Maravilloso porque éramos toda gente joven con ganas de divertirnos. Hacíamos las cosas profesionalmente, pero lo hacíamos realmente sin darnos cuenta porque nos divertíamos mucho con todo. Gozábamos realmente de lo que estábamos haciendo. Éramos muy inconscientes, la indolencia de la edad, ¿no es cierto? Ahora uno tiene más conciencia de todo y lógicamente es que tenemos un poquito más de temor en todo lo que hacemos, mucho más que antes. Bueno, está Palito Ortega, Johnny Tedesco, Lalo Franzen, Nicky Jones, Jolie Lam, por supuesto, Nena y Terry Morán, Cachita Galán, Galo Cárdenas, Juan Carlos Cobian, Tanguito, Raúl Lavie, por supuesto. ¿Qué no sucede, vida? Ya nos miramos indiferentes. ¿Qué nos sucede, vida? Que últimamente ya discutimos. Posiciones con un supuesto modernismo o con un supuesto auge de la alta costura, Buenos Aires pretendía callar los clamores de los sufrimientos de la gente más humilde, en un mundo en caos, en un país en crisis, con la Constitución pisoteada. Los porteños querían vivir la fantasía de ser ciudadanos de primera clase en un país gobernado con mentalidad de segunda. Ante tanta represión, ante la manía de prohibir por prohibir, las formas de expresión fueron tomando un rumbo clandestino, tratando de soslayar la tan temida censura. El realizador Pino Solanas, con su filme La Hora de los Hornos, encabezó esa corriente. Lamentablemente en el cine, con los medios de comunicación de masas, cuando llega cualquier golpe de Estado, lo primero que hacen es el control de estos medios y la censura resulta muy grande, ¿no es cierto? Bueno, entonces es en ese momento donde yo tomo la decisión con algunos de mis compañeros de hacer un cine que no iba a seguir los vericuetos y las posibilidades que le permitiera la ignorancia del censor o la
la política del censor de turno. Y entonces decido hacer un cine que fuera un redescubrimiento del país, ¿no es cierto?, y una denuncia, y mostrar el país real. Esto está muy ligado también a una crisis mía personal con respecto al país. Yo tenía 30 años, yo tenía la necesidad de redescubrir el país y de transmitir la verdad de lo que iba descubriendo, sin ningún tapujo. Quería escribir una película con imágenes, como si yo escribiera un ensayo con palabras. De ahí nace La Hora de los Hornos, que es una propuesta totalmente inédita, porque yo me convierto en productor de La Hora de los Hornos. Yo fundo mi propia casa de producción, hacía 2 años que ya venía trabajando, haciendo cine de publicidad. Y esta casa de producción es la que produce, mi casa de producción produce La Hora de los Hornos, que como cine después resulta una propuesta inédita dentro del panorama cinematográfico, no solo argentino, latinoamericano, sino mundial. La película estimula el desarrollo de un cine ensayo, de un cine histórico ensayo, en muchísimos países del mundo. Es una película muy inusual, es una trilogía de películas cuya duración total era más de 4 horas. La película tuvo una enorme repercusión afuera, se ha difundido en 60 o 70 países, está en las principales cinematecas del mundo, las principales escuelas del cine de Estados Unidos y de Europa la tienen en sus programas como modelo del cine documental o del cine ensayo. Y en la Argentina luego la película desarrolló un camino totalmente original y revolucionario, como lo fue que esta película, este material, fue difundido por canales no cinematográficos. Eran los años de la dictadura. Entonces, como todo estaba velado, y de pronto aparecía ante los ojos de la gente una película que había recibido mucha ponderación cinematográfica afuera, muchos premios ganó la película, y al mismo tiempo la película es una gran denuncia de la situación argentina y es una crónica de la historia argentina. Más de 40.000 personas cruzaron el charco para ir a ver a Colón y Montevideo, argentinos. Y después la película se empieza a difundir por canales no habituales, es decir, en departamentos, en parroquias, en casas. Pero más allá de políticas de coyuntura, en el mundo se estaba gestando un peligro que solo hoy se puede medir en su exacta dimensión: la expansión sin límites del poderío nuclear. En aquel momento, muchas naciones intentaron reaccionar. En 1967 se firmó en Tlatelolco, México, un tratado regional que hacía de América Latina una zona libre de armas nucleares con disposiciones de salvaguardia. Muchos países poseen uranio, pero en concentraciones tan pequeñas que el costo de su extracción es prohibitivo. La mayor parte del uranio utilizado en la investigación y en reactores energéticos ha sido enriquecido. El proceso de enriquecimiento es sumamente complicado y costoso y requiere una tecnología avanzada. Los reactores nucleares producen un residuo peligroso, el plutonio, material fisionable básico para la producción de armas nucleares. Cualquier país que tenga acceso al combustible nuclear, capacidad industrial, conocimientos técnicos y capital, puede producir bombas nucleares. A fines de la década de 1960, además de los 5 estados nucleares, había varias docenas de estados próximos a la capacidad nuclear. Las potencias nucleares seguían perfeccionando y acumulando armas cada vez más peligrosas y complejas, pero se cernía un nuevo riesgo: la difusión de tales armas a otros países. Le vote commence. Rwanda, abstention. Saudi Arabia, abstention. En un esfuerzo por detener este riesgo, en las Naciones Unidas se elaboró trabajosamente el acuerdo más importante de la década, el Tratado de No Proliferación. Aún hoy la pregunta es válida y debe ser efectuada cada vez con mayor rigor. ¿Tienen derecho unos pocos, en aras de un poder discutible, de poner en peligro la existencia misma de la humanidad? Tal vez este sea el principal problema que la década del 60 legó a las generaciones futuras. También fue esta la década del enfrentamiento generacional. Mientras los jóvenes estadounidenses se volcaban al hipismo,
En Francia, los intelectuales universitarios estallaron en una primavera caliente bajo el lema «La imaginación al poder». El desenfado parecía imponerse a través de la fuerza de las nuevas filosofías juveniles. «Hagamos el amor, no la guerra», era un lema que se imponía en todas las grandes capitales del mundo. El pop art, la Beatlemanía, los llamativos accesorios de la moda estaban a la orden del día. Era una especie de vive como quieras, pero que tenía reglas precisas no escritas. Con aroma a pachuli, el perfume de esos tiempos. El furor por la minifalda trajo aparejada una nueva figura de mujer, magra y larguilínea. La modelo Twiggy era el prototipo. Todas intentaban copiarla. En nuestro país también surgió un nuevo tipo de modelos como Claudia Sánchez, Chunchuna Villafañe y María Amelia Ramírez, varias veces Miss Argentina. Yo empecé a los 17 años por medio de dos concursos de belleza, el de Miss Mundo y el de Miss Universo. Uno lo organizó Jean Cartier y el otro con María Fernanda y el otro Nelly Raymond. Viajé a Londres y viajé a Miami. En estos concursos fui finalista. Realmente participé en 22 concursos de belleza, 2 veces salí Miss Argentina y una de las veces salí Reina Nacional de Atletismo, que sería otra vez Miss Argentina en atletismo, ¿no? Sé que fueron concursos muy impactantes, pasaron muchos años, lógicamente uno se olvida de los detalles, ¿no? Pero si me hipnotizan va a ser mucho más fácil recordar los detalles. Sé que pasé momentos muy emocionantes porque durante el concurso uno tiene muchos nervios, sabe que está en otro país con gente que habla otro idioma, que uno no entiende mucho, porque yo tenía 17 años, era muy chiquita. Y la gente fue buenísima, nos acompañaban a todos lados. Yo tenía una dama de compañía en los dos concursos, distintas damas de compañía porque fueron distintos concursos, pero siempre estaban conmigo, no me dejaban tranquila, no me dejaban sola, porque tenían la gran responsabilidad de cuidar a un país al cual yo representaba. Eso pasaba con todas las Misses. Una vez en uno de los concursos había desaparecido Miss Italia, por ejemplo. La echaron porque no podía estar en ningún lugar si no avisaba. Después que pasaron esos concursos tan hermosos, en el de Miss Universo salí finalista y gané un dinero y viajamos con Nelly Raymond a París. Fue hermosísimo porque yo no conocía París y conocer Londres y París a mi edad, mejor dicho, a esa edad, era una fantasía. Bueno, por medio de los concursos se me abrieron puertas, pude trabajar en películas, después en desfiles de modas, me casé, tuve 2 hijos, que ahora ya son grandes, Mariano y Carlos Alberto, que tienen 18 y 21 años. Y ahora voy a poner una escuela de modelos. Las innovaciones en materia de moda femenina iban también unidas a una revalorización del papel de la mujer en todos los ámbitos sociales. Cada corte de cabello, cada falda, cada taco, cada traje de baño que se preciara, debía tener un agregado en su nombre como Pop, In, Knack, Beat. La extranjerización de las definiciones pronto alcanzaría todos los productos de consumo y sus locales de venta. Las boutiques se extendieron por toda la ciudad. El desfile de presentación de la colección de temporada de cada casa pasó a ser un acontecimiento social que debía ser publicado indefectiblemente en las revistas de actualidad. La moda atraía la atención mientras Perón intentaba vanamente volver al país, mientras su esposa Isabel lograba traspasar las barreras aduaneras y realizaba gestiones partidarias.
Se puede decir, literalmente, que coexistían dos países, uno, el de la lucha, el sufrimiento y la violencia, y otro, el del esnobismo y la despreocupación. Dos Argentinas paralelas, pero opuestas. Mientras en Buenos Aires se prohibían películas como El silencio de Bergman, Morir en Madrid de Rossif, Circe de Manuel Antín, Primero yo de Fernando Ayala y Rogopá de Pier Paolo Pasolini, la moda tiranizaba cada vez más a algunas porteñas. El vestuario de jóvenes y maduras debía incluir cada vez más modelos. En esa época, no había publicación que aspirara al éxito que no saliera con su correspondiente chica de tapa. Se usaba la minifalda, el cuero, el pelo largo, después las polleras debajo de la rodilla también, el taco bajo como se usa ahora, no tan alto, la punta del zapato también en punta como ahora, no redondeado sino en puntita, el peinado combatido, pieles como siempre. Los nombres de Courrèges, Coco Chanel, Pierre Cardin, Lanvin, Dior, Yves Saint Laurent en el orden internacional se entremezclaban con los locales Bogani, Maritapia y muchos otros. También en este rubro se marcaban los primeros pasos de la moda de la década siguiente. Dos nombres marcaron el calor o la frialdad de las relaciones internacionales. Nixon en Estados Unidos y Khrushchev en Rusia. Pero por sobre ellos, un líder bárbaramente asesinado atrapó la atención mundial. A través de gigantescas marchas, Martin Luther King intentó llevar a un primer plano el problema negro en los Estados Unidos. Pero las fuerzas oscuras del racismo hacían que cada una de esas marchas convocadas por él terminaran inevitablemente en espantosas matanzas. Responderemos a la agresión con amor y paz, reclamaba. El Mundial de Fútbol de Inglaterra significó otra frustración argentina. Ratín fue expulsado en el primer partido, quien hoy así evoca su carrera. Jugué 15 años en la primera de Boca, mi padre nunca me vio jugar al fútbol, nunca fue. Quería que estudiara, no quería que jugara al fútbol. Hoy cualquier chico que papá sabe que juega regular, lo saca al estudio para mandarlo al fútbol. O mandarlo al tenis, cualquier otro deporte rentado, ¿no es cierto? Mi padre no. Te digo eso, la mentalidad que había antes, la mentalidad que hay ahora. Yo llevaba 3 años de jugar en la primera de Boca y recién debuto en el 56. Me compro el primer auto en el año 62. Voy en el 60, luego de jugar 3 años en primera, y fui ya decidido a que me iba a comprar una casa. Entonces, voy a los dirigentes, era en marzo, a discutir mi contrato. Bueno, fui con una idea, me vine con otra, me pegaron 2 gritos, me puse colorado, agaché la cabeza y me conformé con lo que me ofrecieron. En el Mundial del 66 en Londres, donde la intranquilidad y el nerviosismo del técnico nos llevaba a nosotros a hacer cosas que no estaban dentro de nosotros. Hasta que por suerte, faltando 15 o 20 días, vino una persona como Valentín Suárez, que nos puso orden, nos ubicó al técnico, nos ubicó a nosotros, nos dio una cierta confianza, que prácticamente luego, cuando iniciamos el Mundial, fuimos un gran equipo, que pienso que de todas las selecciones que integré yo, que estuve 10 años integrando selecciones, posiblemente esa haya sido la mejor, y si no llegamos más adelante porque éramos de visitante, que si hubiésemos estado de local, no sé si éramos campeones, pero era un gran equipo que se formó. Bueno, el partido con Inglaterra ya estaba todo preparado, porque se sortean, llaman a los delegados de los 8 finalistas, a sortear los árbitros, los citan al delegado argentino, al uruguayo, que eran los latinoamericanos, los citan a las 19 horas. Llegan ellos, faltando 15 minutos para las 19. Cuando llegan ellos, ya prácticamente habían sorteado,
que habían llegado tarde, que eran las 18 horas y no las 19, y da la casualidad que toca un alemán para dirigir Inglaterra y Argentina, y un inglés dirige Uruguay y Alemania. A Uruguay le echan 4 jugadores, le expulsan, gana Alemania. Y a nosotros me expulsan a mí y ganaron 1-0 los ingleses, pero si no me expulsan a mí, expulsaban a Roma, expulsaban a otro. Inglaterra no podía quedar afuera. Pero más allá de los desengaños deportivos, otros, de mayor importancia a nivel popular, se estaban gestando día a día. La intolerancia, la violencia y la represión empezaban a hacer notar su presencia ante tanto funcionario sordo, ante tantos sectores indiferentes. El diálogo se reemplazaba por la pelea, la paz por la violencia. ...1969... un año en el que el gobierno de Onganía no tendría respiros. El descontento iba en aumento. Finalmente, en los últimos días de mayo, hizo eclosión. El 29 de ese mes, sucedieron en la ciudad de Córdoba episodios que aún hoy son difíciles de describir en su verdadera magnitud. Ese día pasó a la historia como el Cordobazo. Yo creo que lo que pasó en el Cordobazo fue simplemente el epílogo de un clima que se venía viviendo, que como consecuencia del régimen militar imperante, que estaba agonizando en medio de sus fracasos. Y además, con la habitual soberbia, desconocimiento total del pensamiento popular, de sus preocupaciones, de sus inquietudes, de sus angustias. Así que quien quiera suponer que el Cordobazo fue una especie de explosión inesperada, creo a mi criterio que se equivoca. Fue la culminación, el epílogo de un clima que ya se estaba transformando en absolutamente irrespirable, especialmente para los sectores populares, por la falta de participación, por el despotismo, por la soberbia, por el desprecio total a todas las preocupaciones de importantes sectores de la población. Unos días antes, o un mes antes quizá, creo, Onganía había ido a Córdoba para inaugurar en Altagracia ese experimento fascista que fue el comunitarismo o algo así, donde él iba a diseñar una especie de, podría ser como algo así como un consejo asesor del gobierno, conformado por dirigentes sindicales, dirigentes empresarios, entidades culturales, pero sin consultar a los dirigentes, simplemente designando a dedo, a voluntad, a los que podían en alguna medida tener cierta simpatía por el régimen. Así fue que en ese supuesto consejo no figuraba ningún dirigente sindical de ningún gremio importante. Sí figuraban algunos empresarios, dirigentes de instituciones menores, intermedias, alguna entidad cultural de tendencia claramente fascistoide. Y no pasó más de un mes en que esa visita de Onganía a Altagracia, o sea, a Córdoba, se transformara en un verdadero boomerang, porque fue Córdoba, por las características propias de Córdoba, el epicentro de un movimiento que se hacía sentir en todo el país. De un movimiento, de un estado de ánimo. El Cordobazo fue un signo de alarma que sorprendió a todo el país, muy particularmente a las Fuerzas Armadas, ya que nadie sospechó de que una reacción popular pudiera generarse en tan corto tiempo y con tanta efectividad. Hay que pensar que en un momento dado las autoridades nacionales, provinciales, las policiales y aún las militares perdieron el control de la ciudad de Córdoba, sobre todo de un sector de la ciudad, lo cual demostró una vez más que los movimientos civiles son capaces de conmover las estructuras cuando están en condiciones de persistir en sus objetivos y cuando no cejan ante la fuerza o ante la presión de las armas. Los primeros tiempos de un régimen militar suelen ser muy tranquilos, porque
nadie sabe cuáles son las expectativas ni cuáles son los planes, y generalmente la gente supone que en 1 año o 2 a más tardar se vuelve a consultar al pueblo, pero Onganía llevaba ya más de 3 años en el poder y acababa de decir que le faltaban 10 años. Así que yo creo que no fue desde el comienzo de la asunción de Onganía. Desde el comienzo hubo motivos para la reacción de múltiples sectores. Los primeros fueron los estudiantes. Pero a medida que transcurrían los años ya esa sensación de resistencia fue alcanzando a otros vastos sectores de las capas sociales argentinas. Vive. Este episodio se repite con intervalos de muy pocos minutos desde esta mañana, desde que despuntara el alba. Los soldados no permiten que persona alguna se asome por las ventanas de los edificios, pues suponen que desde allí está disparándose contra ellos. Se acercan más vehículos en los que puede verse a oficiales, suboficiales y ahora, en último término, los camiones y ómnibus con la tropa que, reiteramos, pertenece a la Escuela de Tropas Aerotransportadas. Primera unidad militar que, cumpliendo órdenes del comando del Tercer Cuerpo de Ejército, llega a la ciudad ingresando por esta arteria principal para hacerse cargo de la situación. Mientras tanto, sobrevuelan el cielo de Córdoba aviones de reconocimiento de la Escuela de Aviación Militar. 45 jeep, 15 camiones, 2 ómnibus y 3 automóviles particulares. Esta es la caravana en la que se conduce la Escuela de Tropas Aerotransportadas, que, reiteramos, está haciendo su entrada por Avenida Colón al 3100 a la ciudad de Córdoba para hacerse cargo de la situación. Esta es una nota primicia exclusiva de Noticiero 13, pues es el momento mismo en que la primera unidad del ejército hace su entrada a la ciudad de Córdoba. Cumpliendo órdenes del comandante del Tercer Cuerpo, General Sánchez Laos, unidades del ejército argentino van a hacerse cargo de la situación, ya que la policía ha resultado impotente para mantener el orden en el radio de la capital. Sería ala, reciben algunos disparos de derecha e izquierda de francotiradores. Yo estoy en esa posición para tratar de localizarlo. Pido orden si regreso a la batería o quedo en el puesto donde estoy. Cambio. Capitán, ¿podemos conversar un minuto con usted? ¿Cómo está la situación acá? Y acá está un poco peligrosa, porque las órdenes que he recibido es justamente dispersar toda manifestación, es decir, grupo de personas. ¿Hay manifestantes por aquí cerca? Sí, inmediatamente al frente, más o menos a unas 15 cuadras, hay quieren organizarse para avanzar sobre el centro de la ciudad. Tengo la misión de no dejar avanzar a esa gente. Señor, ¿cuántos hombres tiene usted aquí apostados? Bueno, hay 2 o 3 unidades. ¿Cuánto hace que están aquí? Desde anoche, desde ayer a la tarde. ¿Hubo bajas? No, en mi unidad no. ¿Tiroteo? Tiroteo sí. ¿Mucho? Bastante. ¿Francotiradores? Bastante. ¿Cuáles son los planes? No le podía informar. ¿Continuar aquí por el momento? Por ahora sí. Ya devolvieron al cuartel. Ese es un sonido ya habitual en Córdoba, pero al que uno nunca se puede acostumbrar, ¿no es cierto? No se puede. Gracias. Desgraciadamente. Vamos a conversar con un soldado. ¿Cuánto hace que estás acuartelado? Sí, hace una semana. ¿Anoche? ¿Estuviste todo el tiempo acá? Sí, toda la noche. ¿Pudiste dormir algo? Sí, unas horas, unas cuantas horas. Estás haciendo la conscripción, ¿no? Sí, sí. ¿Tus padres dónde están? Aquí en Córdoba. ¿Vos sos cordobés también? Sí. Bueno, seguí en tu puesto. Y este es el panorama del viernes 30 de mayo en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Están viendo ustedes una cantidad de soldados armados, con fusiles, con ametralladoras, incluso en las cercanías hay cañones que están siendo cambiados de destino. Perdón, ¿a dónde van ahora? No pueden decirlo. ¿Dónde se dirigen ahora?
al cuartel. ¿Se retiran? ¿Ya no hay más problemas en la ciudad? La situación es incierta. Si ustedes miraran aquí alrededor, sacando estos camiones, podría parecer que la ciudad está en calma. Solo que de vez en cuando se oye un disparo de un revólver calibre 38, de un calibre 22, que evidentemente es de algún civil. Un francotirador que dispara desde alguna ventana, desde algún balcón, que no se puede individualizar, de manera que la aparente calma es destruida por esos espaciados disparos. Cualquier ventana puede ser un peligro. Esa es la orden que se escucha aquí, en pleno centro de Córdoba. Métase dentro porque los vecinos, curiosos de lo que está ocurriendo en sus calles, se asoman imprudentemente. El clima de toda la ciudad de Córdoba es similar a este. Creo que sobran las palabras y que las imágenes son elocuentes. Los gases lacrimógenos están cayendo sobre toda la ciudad. La calle Rioja, la policía retrocediendo, tiran maderas para prolongar las fogatas. Como se sabe, la fogata es un medio de inhibir la acción de los gases lacrimógenos. Yo no puedo ni volver ni al laburo. Los distintos gremios se han distribuido distintas partes de la ciudad de Córdoba para ejercer estos actos simultáneamente, en forma relámpago, evitando la acción policial. Y siguen estallando las bombas de gases lacrimógenos. Y esta es la última toma que podemos hacer en la ciudad de Córdoba, puesto que faltan muy pocos momentos para que se inicie el toque de queda que se adelantó a las 5 de la tarde. Y si a las 5 de la tarde nadie podrá salir a la calle, pues está absolutamente prohibido. Aquí estamos en esta esquina de Colón, ¿cómo se llama esta calle? Rieltes Norte, a 22 cuadras del centro, por una pura casualidad. Nuestro automóvil que venía del aeropuerto pinchó a raíz de los numerosos vidrios que se encuentran en todas las bocacalles de toda la ciudad de Córdoba, es decir, no solamente en el centro, sino también en la periferia del centro, como es esta esquina. Los que llegaron al cuartel, cómo fueron recibidos, qué trato tuvieron. He escuchado la palabra del coronel Aníbal Sarabia, coordinador de los 4 consejos de guerra que funcionan en Córdoba en este momento. Señor periodista. Bueno, ¿cómo han sido tratados ustedes? No tenemos ninguna crítica. Muy bien. ¿Ningún tipo de presión absolutamente? Sinceramente, yo quisiera, porque muchas veces pueden pensarse que se les ha ordenado decir algo. No, de ninguna Desde el primer momento. No, de ninguna manera. ¿Usted habló con su padre por teléfono anoche Sí, cuando señor. supimos que usted Sí, era menor? Sí, señor. ¿Usted habló con su, Sí, también. su mamá por Sí. con su papá? Los dos. Pusimos comunicaciones con ellos y tomamos todas las medidas para tranquilizar el hogar de cada uno de estos jovencitos. ¿Quién los detuvo? ¿La policía o el ejército? ¿A dónde los llevaron? Nos llevaron al cabildo y de ahí nos trajeron en camión hasta aquí. ¿Y dónde estaban ustedes cuando fueron detenidos? En la calle 9 de Julio y San Martín. ¿A qué hora fue? Aproximadamente a las 12 de la mañana. ¿Qué estaban haciendo ahí? Estábamos viendo nada más. Instantes más y estos 2 menores de edad van a ser entregados a sus padres por las autoridades militares. Para evitar que los padres no salgan. Cada uno de ellos se va a ir con sus padres. Bueno, los 2 menores han sido entregados a sus padres y se retiran ya de esta unidad militar donde funciona el comando del Tercer Cuerpo de Ejército y los consejos de guerra que están juzgando a los detenidos por los acontecimientos de los 2 últimos días en Córdoba. En la puerta del local donde funcionan los consejos de guerra en Córdoba presenciamos el acto en que un joven detenido es puesto en libertad absuelto por ese consejo de guerra. A su lado a la derecha está el coronel Aníbal Sarabia, que es el coordinador de los 4 consejos que funcionan en Córdoba.
Bueno, ¿usted cómo ha sido tratado? ¿Desde cuándo está detenido? Bueno, yo estoy detenido desde ayer a las 11:30, fui detenido ahí en 25 de mayo, esquina de Rivadavia. ¿Cuál ha sido el tratamiento que recibió en estas horas de detención? No, perfecto, el tratamiento no me puedo quejar en absoluto. Se ha buscado acelerar el trámite para hacer las averiguaciones del caso y habiéndose comprobado de que soy inocente, de que no he causado ningún perjuicio, en la libertad. ¿Usted pudo comunicarse con sus padres? Bueno, sí, a último momento pude comunicarme, sí, no ha habido ningún problema en hacerles avisar, ¿no? De haber estado detenido aquí. ¿Se dio todas las garantías para su defensa y para comprobar que usted era inocente? Sí, perfectamente. Perfectamente, al contrario, muy bien asistido en ese sentido. ¿Quiere agregar algo, coronel? No tengo nada que agregar. El detenido que se encuentra a escasos 20 metros de nuestra cama, de nuestro micrófono, con las manos colocadas sobre la nuca, es el dirigente gremial Elpidio Torres, secretario general de SMATA, Sindicato de Mecánicos Afines del Transporte Automotor. Está por ser trasladado a otro lugar de esta unidad. Va a subir ahora a un camión del ejército custodiado por 2 centinelas armados con fusiles ametralladoras. Elpidio Torres, conjuntamente con Agustín Tosco, son los 2 dirigentes gremiales a nivel de secretarios generales que han sido detenidos en la víspera por efectivos del ejército y sometidos a la acción de los consejos de guerra. Tosco ya fue condenado a 8 años de prisión y Elpidio Torres todavía no fue juzgado. Ongaro había sido detenido el día antes de estos episodios. Al día siguiente de la violenta represión, los consejos de guerra dictaron sus sentencias. 8 años de prisión para Agustín Tosco, secretario general de Luz y Fuerza filial Córdoba, y 4 años para Elpidio Torres, directivo de SMATA y el Sindicato de los Mecánicos. Nuestra organización, a través mío, yo era delegado, fue quien hizo la moción, o sea, la proposición en el plenario de gremios para el paro activo del 29 de mayo. Esto no es solo un aspecto formal, no es haberse parado y hacer una moción proponiendo un paro activo, sino con toda la fundamentación en el sentido de enfrentar a la dictadura militar, de enfrentar su experiencia neocorporativa que hacía en la provincia de Córdoba con la creación de un Consejo Asesor Económico-Social, de enfrentar la política económica de estabilización monetaria que le llamaban con una especie de primer ministro, ministro de Economía, Krieger Bacena, y de trabajar con los demás sindicatos, con el estudiantado en la organización de las concentraciones que fueron programadas en distintos puntos de la ciudad. Nosotros participábamos del comité de huelga, que eran 6 sindicatos, con un enlace con los compañeros estudiantes, con los compañeros universitarios. Muchas veces se habló del espontaneísmo del cordobazo. Nosotros decimos que no hubo espontaneísmo, salvo en lo que rodeó a lo esencial, a lo organizado, a lo programado del cordobazo. Hubo espontaneidad en la adhesión de la gente, en la militancia de la gente, en la solidaridad de la gente con los obreros y los estudiantes que luchaban. Porque la lucha comienza al reprimir la policía. Los compañeros que venían avanzando del SMATA, de Ica Renault, los compañeros de Luz y Fuerza que se concentran frente a la empresa, los compañeros de cerveceros, del vidrio, de distintas concentraciones que se habían hecho prácticamente en la periferia y venían avanzando hacia la ciudad para hacer una gran concentración. Ese era el objetivo. Fueron atacados por la policía, especialmente los trabajadores mecánicos y los de Luz y Fuerza. Entonces ahí es cuando surge la capacidad de lucha
de los trabajadores, porque todo esto venía precedido de toda una serie de represiones en distintos lugares del país, incluso en Córdoba. Ya había muertos, el caso de Sara de Hilda Guerrero Molina en Tucumán, de Cabral en Corrientes, de Bello y Blanco en Rosario, y había provocado una gran indignación. Entonces la policía estaba matando gente y no había defensa. Entonces se decidió enfrentar a la policía, de forma que no pudiera seguir matando gente impunemente. En este momento llega a la sede del comando del Tercer Cuerpo de Ejército el comandante en jefe del Ejército, Teniente General Alejandro Lanusse. Lo acompaña el general Eliodoro Sánchez Lahoz, comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, que está funcionando en esta unidad militar ubicada en camino a Calera, kilómetro. Comandante en jefe del Ejército, Teniente General Alejandro Lanusse. Lo acompaña el general Eliodoro Sánchez Lahoz, comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, que está funcionando en esta unidad militar ubicada en camino a Calera, kilómetro 8,5. El comandante en jefe del Ejército procede a saludar a la plana mayor del comando. Buenos días, señor comandante. Hemos dicho recientemente que en el proceso argentino cada vez menos caben los espectadores. Desgraciadamente, las circunstancias de Córdoba apremian a todos para que cada uno cuanto antes esté en la aptitud de discernir, para ver cuál es exactamente el papel que le corresponde para ser actor. Por lo que he podido observar en estos 2 o 3 últimos días, repito, la actuación de ustedes motiva, provoca el reconocimiento de parte del comando en jefe del Ejército. Estoy seguro que también esa es la forma de empezar del comandante del Tercer Cuerpo de Ejército. Creo que de continuar así, ustedes han de dar un aporte muy valioso para el esclarecimiento adecuado de la naturaleza de los acontecimientos. Con esto, pidiéndoles también que sean transmisores de un saludo muy cordial y muy sentido al pueblo de Córdoba y en particular a su ciudad capital, no voy a decir una palabra más. No es momento de hablar. Es momento de hacer lo que cada uno le corresponda hacer y en todo caso también de reflexionar mucho, con serenidad. La tragedia que se empezaba a batir sobre el país. Nadie pensó que así se iniciaba el camino para que miles de argentinos pagaran con sangre el precio de no saber convivir, de no saber encontrar respuestas, de no llevar la imaginación al poder.